Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Hoy analizaremos cómo la guerra de Ucrania va a afectar a España en diversos aspectos, así como en su papel en la Unión Europea. Se trata del cuarto programa de una serie en la que ya hemos tratado las vertientes militares y geopolíticas. Si te has perdido alguno de ellos, te recomendamos que los busques en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Y ya de paso, te animo a suscribirte para que te avisen de cuando subamos nuevo contenido. Para el podcast de hoy contamos con Carlos Flores Joverías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, doctor honoris causa por la Universidad Francisco Javier de Sucre y muchas más cosas que podríamos seguir, pero nos llevaría todo el programa narrar su amplísimo currículum. Así que gracias por aceptar nuestra invitación, Carlos. Pues no lo hagas y vamos directamente al grano. Le acompaña una conocida ya de este programa, Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense. Así que muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Ruth. Muchas gracias. Y finalmente, David Sarias, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director de Culturas Políticas. David, hoy vamos a hacer una excepción y te voy a hacer directamente la primera pregunta. Yo querría empezar por lo más lejano, irnos acercando. El embajador ruso en Bosnia amenazaba directamente a Bosnia y Herzegovina con tomar represalias si la República Bosnia decide intentar una entrada en la OTAN. Esto además viene acompañado por divisiones ya dentro, en el seno de la Unión Europea, entre Polonia y Hungría, que hasta la fecha estaban integrados, se percibían dentro del grupo de Visegrado, que Ruth seguro que nos va a matizar esto del grupo de Visegrado, que es un poquito más complicado, pero se les percibía como parte de un bloque más o menos sólido. Se han dividido. Hungría, el gobierno de Orbán parece haber adoptado una postura más neutra, casi prorrusa, sin llegar a serlo, en tanto que los polacos, en su tradición de país invadido secularmente, en particular por los rusos, han adoptado una postura mucho más beligerante, manifiestamente beligerante. Están en la punta de lanza de la resistencia frente a Rusia. Y bueno, yo creo que nuestros especialistas pueden intentar aclararnos qué está pasando. Entonces vemos que hay un cierto desorden, un cierto realineamiento. Podemos dirigirnos, opinan nuestros, a un realineamiento geopolítico interno dentro de Europa, en nuestras fronteras Bosnia-Herzegovina y dentro también de nuestras fronteras. Carlos, si te parece bien empezar tú. Bueno, empezando por la visita anunciada de los primeros ministros de Eslovenia, de Polonia y de República Checa a Kiev, anunciada respecto de la fecha, respecto de los participantes e incluso respecto de la ruta. A mí me parece un acto de extraordinaria valentía por su parte en un momento en el que es necesario gestos como ese. Lo que se tenían que decir se lo podían haber dicho con toda seguridad por videoconferencia, del mismo modo que Zelensky ha hablado por videoconferencia con una inmensidad de líderes occidentales durante estos últimos días, pero tocaba hacer presencia, hacer acto de presencia, hacer presencia física, hacer apoyo moral en estos momentos al gobierno ucraniano y lo han hecho y yo me quito el sombrero. Esta guerra, evidentemente, como todas las guerras, tiene su componente geoestratégica, militar y estratégica, pero tiene también, como todas las guerras, su componente simbólica y esto es un dato que habría que tener perfectamente presente, que cada gesto y cada ausencia de gesto cuenta. Respecto de la cuestión que mencionas, yo separaría claramente la situación de los países que están dentro de la Unión con la situación de los países que están fuera de la Unión. Entre los primeros, bueno, es cierto que la implicación de Polonia es mayor que la de Hungría, pero en términos generales la implicación de Polonia en este conflicto está siendo mayor que la de cualquier otro país de la Unión, por el simple hecho de que ningún otro país tiene tanta frontera con la zona en conflicto. No olvidemos que Bielorrusia también está implicada, ni tanta relación histórica, ni tanta cercanía geográfica. Es bien evidente que la implicación de Polonia tenía que ser desde el primer momento singularmente grande. Pero yo no diría que se ha abierto una brecha entre los países del Grupo de Visegrado. Tienen muchísimos intereses en común en otros muchos ámbitos y también en este, y por lo tanto no preveo que vaya a haber ninguna
ninguna separación de la línea común, ni muchísimo menos protagonizada por parte de Hungría. En el caso de los Balcanes la situación es muy distinta. Ahí estamos hablando de países que no están vinculados por la política exterior de la Unión Europea, lógicamente, que pueden tener sus propias inclinaciones geoestratégicas. De hecho, Serbia las tiene de manera diametralmente opuesta al resto de los países de la región. Y en el caso de Bosnia, como siempre decimos, Bosnia es un microcosmos de los Balcanes. Bueno, pues en el caso de Bosnia tenemos la separación entre la política más netamente europeísta del ente bosníaco, croato-bosnio, y la política netamente prorrusa del ente serbio. Y Rusia va a utilizar, desde luego, cualquier palanca que tenga para quebrar al país, y esa es en estos momentos una palanca importante. Ruth. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Carlos. De hecho, quizás el eje sobre el que más divisiones encontrábamos, no tanto entre los países, sino entre los partidos que gobiernan Polonia y Hungría, el lugar donde más confrontaban era en relación con la política hacia Rusia, ¿no? Antes de la invasión. Orbán mucho más próximo a Putin, y Polonia, por supuesto, siempre en contra, ¿no? Morawiecki, Kaczynski siempre en contra, de manera frontal, a todas las decisiones procedentes de Moscú, ¿no? Independientemente de quién estuviera en el gobierno en Moscú. Y esto era un choque de trenes en esa suerte de alianza en el marco europeo que se establecen entre varios partidos que se pueden denominar de derechas radicales, de nacionalpopulistas, etcétera, etcétera, que justamente esta invasión rusa lo que hace es unificar todavía más, ¿no? Porque el único eje sobre el que no vertebraban, sobre el que no conseguían llegar a un acuerdo, eran las relaciones que tenían que establecer en relación con Moscú. Y el hecho de que haya tenido lugar esta invasión hace que todas estas fuerzas políticas, que incluso en algún momento pudieran haber sido financiadas por el Kremlin, bueno, pues tengan que, digamos, renegar de esa relación anterior con Putin, porque si no les puede llevar a perder base electoral, y en el caso de Orbán, con unas elecciones el próximo mes, bueno, en 2 o 3 semanas, el día 3 de abril. Por lo tanto, tiene que recomponer, ¿no? Una situación, un panorama de opinión pública ahora mismo, en el caso de Hungría, que es muy comprometida. No sabemos si va a ser capaz, primero, de ganar. Yo entiendo que sí que ganará, pero no está tan claro que pueda alcanzar los 2/3 del Parlamento, que son con los que está trabajando ahora y con los que está construyendo esa democracia liberal de la que tanto alardea. El hecho de lo que está sucediendo en Moscú, pues básicamente lo que hace es también aproximar las posiciones que estaban más alejadas en términos internos de estos partidos de derecha radical en el marco de la Unión, con las consecuencias además que podremos ver si mantienen sus suelos electorales de cara al futuro, ¿no? Que quizás lo podemos hablar más adelante también, ¿no? Porque una vez despejado el camino y planteado que no tienen nada por lo que enfrentarse, que era básicamente la política exterior hacia Rusia, quizás se puede crear un potente grupo de derecha radical en el seno europeo, y por qué no en el Parlamento Europeo, ¿no? Crear un nuevo grupo parlamentario que incorpore unidades tanto del Partido Popular Europeo como de reformistas y conservadores, como del tercer grupo de la extrema derecha. Y eso puede poner en peligro también la hegemonía del Partido Popular Europeo en el marco del Parlamento Europeo. Por lo tanto, hay muchas derivadas que pueden extraerse de lo que está sucediendo en la frontera europea. Pero decías, David, que estábamos hablando de la implicación de la guerra de Ucrania en Europa. Bueno, básicamente Ucrania también está en Europa, no está más alejada de esto. Y el caso del viaje, ¿no? que comentaba también Carlos, de estos primeros ministros, simboliza en gran medida, digamos, la posición política y simbólica, ¿no? de Polonia frente a estos estados de la estrategia oriental de la Unión, en la cual quiere ser punta de lanza para poner en marcha algo con el que llevan trabajando en Polonia mucho tiempo, que es esa más ampliación de la Unión, menos profundización y por supuesto mucho menos supranacionalización de políticas y menos integración europea.
¿no? Es más una tendencia de una organización más intergubernamental, que es básicamente el planteamiento que tiene ahora mismo el Partido Ley y Justicia. Y la incorporación potencial, ¿no?, de una Ucrania, que veremos cómo sale de esta guerra, o de una Moldavia, o incluso de una Georgia, serían aliados básicamente de las posiciones polacas, ¿no?, a priori. Especialmente el caso de Ucrania, que como ha mencionado Carlos, tiene unos vínculos históricos prácticamente familiares, ¿no?, sobre todo con la parte más occidental del territorio ucraniano. Esto que acaba de comentar Ruth me llevaría a una reflexión adicional, y es que llevamos mucho tiempo en la Unión Europea señalando con el dedo a Polonia como uno de los socios, en fin, menos fiables de la Unión, como uno de los socios más criticables de la Unión, como un lastre para el desarrollo de la Unión. Cuando la crisis de los refugiados de Siria, señalamos con el dedo a eslovacos, a checos, a polacos por no querer acoger refugiados procedentes de Siria. Vamos a ver, tenemos que comprender que la Unión está integrada por países diversos con diversos intereses, con diversas preferencias, con diversas prioridades y con diversas vecindades. Y no podemos exigir que los polacos reaccionen, qué sé yo, ante un conflicto humanitario en el Sáhara con la misma prontitud y con la misma dedicación con la que reaccionan ante una crisis en Ucrania. Del mismo modo que lo podemos exigir pues, a un irlandés que se tome exactamente igual de pecho pues una crisis humanitaria en la frontera greco-turca que una crisis en otro tipo de lugares. Esta crisis en Ucrania nos está revelando que Polonia es un puntal importante de la Unión Europea. En primer lugar, es un país en términos demográficos y en términos económicos relevante, pero sobre todo es un país pivotal para las relaciones entre la Unión Europea y el más allá. Una hipotética futura Bielorrusia o una hipotética futura Ucrania democráticas e integradas en la Unión, pues necesariamente pasarían por la posición de Polonia. Por lo tanto, una lección, una de las primeras, o una primera, habrá muchas más lecciones de la guerra en Ucrania, es que todos los países de la Unión son pilares sobre los cuales opera o se construye el edificio comunitario, y en algunos momentos pues hay una parte del peso de ese edificio que recae más sobre unos pilares y en otros momentos más sobre otros pilares, y deberíamos de tenerlo presente. Efectivamente, todo cuenta, ¿no?, en el proceso de integración europeo. Pero ahora bien, yo creo que hay que reclamar el cumplimiento de lo que está en los tratados. Y uno de los principios esenciales de los tratados es el principio de solidaridad. Por tanto, obviamente, en el plano afectivo, quizás las crisis que están teniendo lugar en la frontera oriental afectan más a Polonia, y también en el ámbito humano, ¿no?, de recepción, ¿no?, de personas. Pero a nivel normativo, a nivel de derecho, existe ese principio de solidaridad que es aplicable a totalidad de los Estados miembros. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, Polonia está muy interesada en reforzar esa vecindad oriental para sus propios intereses. Pero, claro, tenemos que ver cuál es la naturaleza de la Europa que quiere construir ahora mismo. No Polonia, sino el Partido Ley y Justicia. Que cuidado, que es una Europa que desde luego no contempla delegaciones de soberanía, no contempla supranacionalidad y, por supuesto, no contempla, por ejemplo, la primacía del derecho de la Unión sobre su propio derecho. Entonces, mucho cuidado con plantear que un gobierno polaco liderado por el partido actual puede hacer algo por reforzar la posición de la Unión Europea, cuando, sobre todo, en los últimos meses lo que estamos viendo es que cuando se refiere a Estados miembros que colaboran con Polonia en esta crisis, se refiere a Estados miembros, pero no de la Unión Europea. Habla de países OTAN. No contempla ningún tipo de alianza en términos de seguridad y defensa con la Unión Europea. Habla en términos de la OTAN, de forma muy intergubernamental y, sobre todo, al margen de lo que puede ofrecerle la Unión Europea, ¿no? Y el planteamiento ahora mismo del Partido Ley y Justicia, después de los últimos varapalos en el marco de la Unión Europea, en el ámbito de lo judicial, es: no quiero ni integración económica ni integración política. No estamos interesados en ese punto.
un posible punto que se me ha adelantado un poco Ruth, pero porque lo quiero ir para guiar al oyente es, yo deduzco de vuestras dos intervenciones que un punto de coincidencia entre los dos es que, vamos a ver, una posible reacción de la Unión Europea, y lo ha explicado, me ha sorprendido mucho Ruth, no sé si te he entendido bien, pero que ha dicho, bueno, vamos a fortalecer una Europa de las naciones, a paralizar el proceso de integración en profundidad y fortalecer la dimensión de cooperación interestatal dentro del seno de la Eso Unión no lo Europea. digo yo, lo dice Polonia, ¿eh? Ah, vale. Bueno, pero es que es una cosa que es contraintuitiva. Yo que estoy muy incómodo con la posición polaca en política doméstica o la húngara, y soy un fervoroso europeísta, se puede dar la situación sobrevenida en el que las instituciones europeas tienen que entrar por ese aro, porque ahora mismo, nos guste o no, Polonia es la punta de lanza frente a la amenaza rusa. Y si lo que Polonia está demandando es mayor autonomía interna, está dentro de lo posible que un efecto colateral de la invasión de Ucrania sea precisamente que estos intereses polacos o húngaros se vean fortalecidos, digamos, y que el derrotero que tome la evolución futura de la Unión Europea sea distinto del que perseguía el núcleo duro de mayor integración económica, mayor integración política y de lo que los polacos perciben como interferencia e injerencia en los asuntos internos del Estado polaco. Entonces, esto por un lado. Lo que ya es definitivamente contraintuitivo, y esto lo habéis señalado y creo que es fundamental. Yo sí tengo la impresión de que Europa está moviéndose con pasitos muy cortos de momento hacia una dimensión militar de la que ahora mismo carece. Tenemos un cuerpo de ejército europeo que es papel. Además, Ruth, hace un poco de rondón lo ha colado. Cuando hablamos de la dimensión militar de la Unión Europea, estamos hablando de la OTAN. Estamos hablando de Estados Unidos. Clama al cielo ahora mismo que los Estados europeos estén completamente descoordinados en esa dimensión militar. No hablemos ya de la dimensión de política exterior. Pero bueno, ahora como tenemos un enemigo común, la política exterior parece que está mejor coordinada. Entonces, ¿veis que esa es una posible derivada en la que, por un lado, la cohesión interna de la Unión Europea como institución interestatal vaya por esos derroteros de interestatalidad, dejando en un segundo plano la integración institucional, y al mismo tiempo consigamos una mayor integración en la dimensión militar? Vamos a ver, yo no lo pondría exactamente en esos términos. Yo lo pondría más bien en los términos, perdón, que he mencionado antes. Es decir, desde siempre, desde su integración en la Unión Europea, Polonia ha estado reivindicando un modelo de construcción europea. Vamos a intentar simplificar los argumentos, ya sé que no es lo más adecuado, pero si no, no saldremos de la cuestión. Polonia está básicamente reivindicando el modelo de construcción europea basado en la cooperación entre los Estados, es decir, menos supranacionalidad y más cooperación interestatal. Pero no ha sido la única en hacerlo. Lo han hecho otros países y algunos lo han reivindicado tanto y con tan poco éxito que se han acabado marchando, que es el caso de Gran Bretaña. Lo que esta crisis, y la respuesta del núcleo duro de la Unión Europea a este planteamiento ha sido no. Este no es nuestro planteamiento. Este es el planteamiento de unos estados marginales, periféricos y además recién llegados a la Unión, y por tanto no es un planteamiento que merezca ser atendido. Lo que cambia ahora es que Polonia y otros países del este que han reivindicado históricamente ese modelo, esa idea de Europa, de la construcción europea, pues comienzan a adquirir gravedad, centro de gravedad dentro de Europa, dentro de los equilibrios geoestratégicos de Europa como consecuencia de la crisis en Ucrania. Dicho en otros términos, que cada vez es más difícil decirle a Polonia no nos enrede usted con sus historias porque usted, repito, es un país marginal y recién llegado a la Unión. Pues Polonia empieza a ser un país central y con relevancia geoestratégica dentro de la Unión y, por tanto, su visión de Europa va a tener que ser más tenida en cuenta o va a poder ser menos postergada de lo que lo ha sido hasta ahora. Eso por una parte. Y por lo que hace a la cuestión de la integración militar, a mí siempre me ha llamado la atención, supongo que a los españoles en general nos debe de llamar mucho la atención
que cuando en Europa Oriental se habla de integración europea, cuando se habla de integración nunca se habla, o casi nunca se habla de integración europea. Siempre se utiliza el término integración euroatlántica. Yo no he visto jamás una bandera de la OTAN ondeando o puesta en un despacho o en un recibidor o en una sede en ningún país que no sea un país de la Europa Oriental, ¿no? Para los cuales, pues efectivamente, la integración atlántica es tan importante como la integración europea o, para ser más exactos, la integración euroatlántica son las dos caras de la misma moneda. La integración atlántica, viene antes, la otra, la integración europea, viene después, pero ambicionamos las dos, una para garantizarnos la seguridad y otra para garantizarnos el desarrollo. Por lo tanto, desde esa premisa, para Europa Oriental, estamos hablando de una doble integración en la que en una resolvemos los problemas de integración política y económica y en la otra resolvemos los problemas securitarios, pero que vienen necesariamente de la mano. Aspiramos a las dos y una vez hemos conseguido una, vamos inmediatamente a por la otra. Por lo tanto, ese es el desarrollo natural. Unión Europea y Alianza Atlántica. Me consta, evidentemente, que hay países de la Unión que no están en la Alianza y países de la Alianza que no están en la Unión. Pero para Europa Oriental, y ahí tenemos el caso de Ucrania, ha reivindicado una cosa y ha reivindicado la otra. Para Europa Oriental, la integración euroatlántica es, digamos que, la alternativa natural. Sí, Fíjate que estamos viendo ahora precisamente por qué ocurría eso de que las banderas de la OTAN solo aparecían de Berlín, de Checoslovaquia hacia la derecha, porque ellos tenían muy presente y muy próxima la inestabilidad que podía venir de nuestro vecino ruso. Yo vuelvo a repetir, te lanzo la pregunta, Ruth. Carlos ha hecho aquí un resumen en el que él equipara la dimensión militar euroatlántica como una pareja, una partener de la integración político-económica europea. ¿Tú esto lo ves así? ¿Coincides con esta? Porque yo tengo mis dudas, Carlos, de que sea saludable y conveniente el nivel de dependencia que tenemos en materia de defensa con Estados Unidos. Y una sola cosa antes de pasarle la palabra a Ruth. Fijaos cómo Biden, después de liderar la resistencia a la posible invasión antes de que se produzca, una vez que se produce, echa para atrás. Y nos pasa la patata caliente a quien tiene que tenerla, que somos nosotros. Si nos vamos a la opinión pública norteamericana, ellos esto lo ven muy lejos, ¿eh? La opinión pública norteamericana esto lo ve lejísimos. Y explicar a los norteamericanos una intervención militar más seria en el este de Europa es una cosa que a Biden le va a costar Dios y ayuda. Lo cual quizá nos indica que el vínculo transatlántico está fenomenal, pero que quizá aquí tenemos que empezar a desarrollar nuestro propio músculo, que no tenga tanta dependencia de los norteamericanos. Ejemplo, los polacos que querían ceder estos MiGs y el Departamento de Estado, la Casa Blanca, les ha dicho que no. Cuando ellos tenían una propuesta geoestratégica y militar distinta. Ruth. Sí, bueno, yo creo que Carlos lo que se refería era fundamentalmente a cómo es percibida la presencia de la OTAN en paralelo a la presencia de la Unión Europea en los países que estaban del otro lado del telón de acero, ¿no? Y por eso hay una unidad, digamos, entre la posición frente a la OTAN y frente a la Unión Europea. En términos, efectivamente, además lo ha dicho con una palabra muy exacta, la alianza con la OTAN es en términos de seguridad y defensa, la alianza con Europa es en términos de desarrollo, pero no es en términos de derechos y valores democráticos, ¿no? Que es justamente lo que cuestionan, por ejemplo, Ley y Justicia o Fidesz en el marco de Centro Europa. Entonces, claro, sí, se habla, ¿no?, de estos países del otro lado del telón que estuvieron del otro lado del telón de acero, obviamente tienen el miedo y tienen la memoria histórica de Praga del 68, de Hungría del 56, todo eso lo tienen en la memoria y por eso cuando cae el muro lo primero que hacen es solicitar el acceso a la OTAN, porque la OTAN no se amplía solo porque quisiera la OTAN ampliarse, sino porque también hay una decisión por parte de los liderazgos políticos de estos países de unirse a la Alianza Atlántica. Ahora bien, una vez que están dentro de la Unión Europea
El problema que nos encontramos es que cuando hay un planteamiento de autonomía estratégica por parte de la Unión Europea, no solo en el marco de seguridad y defensa, que es verdad que el concepto de estrategia de autonomía estratégica empieza a operar en términos de seguridad y defensa, pero que luego se amplía a otras esferas, ¿no? Estos estados no quieren, ¿no?, de alguna manera vincularse en términos de seguridad y defensa a los planteamientos de Bruselas, porque ellos se sienten cómodos en la OTAN, ¿eh? Pero no solamente estos estados, también otros estados, por ejemplo, Finlandia. Finlandia no está en la OTAN, pero Finlandia, a la primera llamada que hizo, a las horas de ponerse en marcha la invasión, fue a Washington, no fue a Bruselas. Sí, pero a pesar de que exista el 42.7 del Tratado de la Unión Europea, ¿no? Pero Ruth, es que yo creo que aquí estás poniendo, no sé si Carlos coincide conmigo, el carro delante de los bueyes, en el sentido, Finlandia, ¿por qué llama a Washington? Porque en Bruselas, ¿a quién llama? No, porque puede apelar al artículo, estoy diciendo, al 42.7, que es el de defensa mutua. O sea, quiero decir... Si la norma está fenomenal y tú apelas... Sí, bueno, pero quiero decir que efectivamente no se confía por parte de Finlandia en la protección de la Unión Europea, porque no existe una política de seguridad y defensa europea. Claro, existe la OTAN. No es que no exista, es que el músculo defensivo europeo, te recuerdo, acaba de perder su principal ejército, que es el británico, que se ha salido de la Unión Europea. Pero bueno, ¿me dejáis terminar el argumento? Entonces, en estos términos, el debate que estaba encima de la mesa en Bruselas, que era el de poner en marcha efectivamente esa autonomía estratégica, que iba más allá de la cuestión de militar, ¿no? Con esta invasión queda absolutamente marginal. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que se está apiñando todo en el refuerzo del eje euroatlántico, y por lo tanto yo no veo ahora mismo la posibilidad de que efectivamente se construya un ejército o una política más sólida en materia de seguridad y defensa estrictamente europea, al margen de la OTAN. Yo ahora mismo eso no lo veo en ningún caso, ¿no? Y esto, lamentablemente, desde mi punto de vista, refuerza las posiciones como la polaca, que a mí no me gustan. No me gusta la Europa que propone Polonia, no me gusta la Europa que propone Hungría y sobre todo no me gusta la Europa que ahora está proponiendo una buena parte de las distintas capitales europeas, que es una Europa más militarizada, más otanista y con un incremento del gasto en defensa que ya alcanzaría en torno al 2% o más en aquellos casos en los que ya tuvieran el 2%, ¿no? Que no es el caso español. Pero en otros casos, por ejemplo, el griego, pues es muy elevado el gasto en seguridad y defensa. Y a mí esa Europa, pues no me gusta. No me gusta una Europa que se construye sobre esos mimbres. Ahora bien, entiendo que en unas circunstancias como las actuales, la primera reacción, que es una reacción provocada por el miedo a la guerra, sea esa. Pero yo creo que tenemos que bajar los decibelios en estos casos tan delicados, especialmente en estos momentos tan delicados, y analizar exactamente para qué queremos subir el gasto en defensa. Porque si queremos subir el gasto en defensa será para algo. Y el gasto en defensa que se está incrementando no es suficiente para enfrentarte a Rusia. Porque además no hay una intención de enfrentarse a Rusia militarmente. Que es algo que ha demostrado la OTAN que no está dispuesta a hacer tampoco, a pesar de toda la maquinaria militar, de industria militar que tiene en su entorno. Y, de hecho, lo que estamos viendo es que todo el rato está diciendo no voy a intervenir en Ucrania, no voy a intervenir en Ucrania. Bueno, vamos a ver, la guerra no le gusta a nadie, y a quienes menos les gusta la guerra es a los que tienen que ir a ella, que son a los militares. Por lo tanto, yo por descontado también comparto ese punto de vista de que no me gusta la deriva que están tomando los acontecimientos en Europa. A mí también me gustaría que construyésemos más colegios y menos carros de combate. Aunque, en fin, ayer discutía en otro lugar con otra compañera acerca del gasto social y dije algo que la escandalizó bastante. Yo le dije que en estos momentos en Ucrania no hay gasto más social que el que se invierte en misiles antiaéreos. Ella me decía, es que construir un avión cuesta 100 millones. Eso, Carlos, perdóname, eso es pura demagogia. En un país que está siendo bombardeado, claro. Bueno, pero es que esto vamos. Ella me decía, construir un avión cuesta 100 millones, construir una escuela cuesta 1. Y digo, sí, y construir un misil tierra-aire
cuesta menos de 1 millón, pero protege ese gasto, no, a lo que voy, y eso no es pura demagogia, es a que el gasto en seguridad no es en seguridad solamente de las fronteras, es en seguridad de nuestros bienes. El gasto en seguridad asegura nuestros hospitales y nuestros colegios y nuestros teatros y nuestras instituciones. Tenemos esa visión de que el gasto en seguridad solamente asegura nuestras fronteras. No, asegura nuestras vidas, nuestros bienes y también asegura nuestras políticas sociales, ¿no? Dicho esto, estate tranquila, Ruth, porque el gasto en defensa no se incrementa de la noche a la mañana. Es decir, súper tranquila, que yo además que soy consciente de cómo va el tema del incremento del gasto, o sea que estoy súper tranquila. Me dices hay que tomárselo con calma, hay que pensárselo. Hombre, pues por supuesto que hay que pensárselo bien. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Pues nos lo vamos a pensar bien, naturalmente. Y si Dios lo quisiera, la guerra de Ucrania terminase mañana, pues es posible que este calentón de boca de estos últimos días pues quedase nada más que en eso, que en un calentón de boca. Pero me da la impresión de que no va a pasar y de que ese pensárselo bien nos va a llevar a una Europa, pues me temo que más militarizada, efectivamente, en donde vamos a tener que asegurar mejor o más y mejor nuestras fronteras. Y en el caso de España es palmario. ¿Por qué? Porque a nosotros nos afecta esto de una manera por partida doble. En primer lugar, quedamos más en evidencia como contribuyente deficitario al esfuerzo securitario europeo y de la OTAN. A nosotros se nos ha llamado ya repetidamente la atención sobre el hecho de que nuestra contribución, nuestro porcentaje de PIB destinado a defensa y en términos generales nuestra contribución a la OTAN pues es manifiestamente mejorable. En estas circunstancias pues se nos va a llamar todavía mucho más la atención. Pero no solamente vamos a tener que incrementar nuestro gasto de defensa, el nuestro propio, para ponernos al nivel de la OTAN, sino que la OTAN va a incrementar su gasto de defensa como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia del hecho de que hay amenazas más ciertas y más próximas de las que lo han habido en las últimas décadas. Por lo tanto, estamos integrados en una alianza que va a tener que gastar más en defensa y somos un país que contribuye menos de lo que debería a ese esfuerzo. Pues me temo que va a tocar apretarse el cinturón. Imagínate si será evidente esto, que hasta Pedro Sánchez lo ha dicho. Obviamente se va a incrementar progresivamente, porque esto obviamente no se hace de la noche al día, pero me sorprende que desde la OTAN ahora se den cuenta de la necesidad de poner en marcha políticas de disuasión, cuando desde la OTAN y desde los servicios de inteligencia norteamericanos llevan alertando de que esto era posible. Todos los grandes apóstoles de la nueva Guerra Fría lo que han planteado desde hace mucho tiempo es que iba a haber una invasión rusa. Y ahora se incrementa el gasto. Y ahora se dice, oh, madre mía, ahora tengo que incrementar el gasto. Ruth, yo iba un poco... Nos puede consolar el hecho de que la torpeza de nuestros servicios de información sea comparable a la torpeza de los servicios de información rusos, que pensaban que iban a ganar esta guerra en 3 días, 4 como mucho. Bueno, no lo sabemos lo que pensaban. De hecho, formas, yo creo que nadie lo sabe, ¿no? Lo que piensa Putin, pero... Yo iba un poco a esto cuando abría la pregunta, porque efectivamente los norteamericanos llevan pidiéndonos, y no me quiero remontar a Trump, que entonces ya aquí explotamos. Los norteamericanos llevan desde Obama pidiéndonos que incrementáramos el gasto militar y la Unión Europea lleva desde Obama, desde Truman, diciendo que no, que mucho mejor, que está mucho mejor tener nuestros servicios de salud y nuestras redes asistenciales y que para eso ya nos va muy bien vivir básicamente como un continente bajo ocupación militar norteamericana, que estamos muy cómodos con ellos. O sea, que eso no, tampoco, o sea, no podemos culpar a la OTAN de una cosa que es una decisión, es un cálculo de cañones o mantequilla. Y Europa ha elegido mantequilla sistemáticamente durante los últimos 60 años, porque para eso estaban los americanos, claro, y era todo muy cómodo. Y ahora pues nos ha explotado en la cara. Por eso os planteaba yo la pregunta. Solamente por darme el gusto de hacer un comentario. Decía Carlos, no me gusta la guerra. Bueno, a mí la guerra ni me gusta ni me disgusta. Yo creo que la guerra hay que admitirla como una cosa que es pues como la ley de la gravedad, ¿no? Pues si te tropiezas te caes. Y mejor cómprate los medios para que si te tropiezas cuando te caigas, no te hagas el menos daño posible. Creo yo que es lo que estamos, Ruth. Lo digo para que tengamos todos los datos. Yo fui voluntario de la Infantería de Marina porque yo me lo creo. Lo de tener una defensa, lo digo para que sepas un poco por dónde voy.
Y yo creo que Europa necesita imperiosamente una política de Yo estoy de acuerdo. defensa. No, yo creo que es necesario que Europa tenga realmente que se tome en serio una política de seguridad y defensa propia y autónoma de Estados Unidos, autónoma de la OTAN. Yo soy Claro, partidaria de reforzar ese flanco, ¿no? Porque creo es que que, es uno de los flancos más débiles de todo el proyecto, ¿no? Junto con la política exterior, probablemente. es que yo creo que has puesto muy el dedo en la llaga cuando Finlandia tiene un problema y a donde mira es a la otra punta del Atlántico. Uh-huh, No uh-huh. mira a Berlín, Sí, no sí. mira a Bruselas. Uh-huh. Y esto es una renuncia que nosotros hacemos de nuestra propia autonomía. Oye, que es que el problema ucraniano es un problema europeo, que no es un problema de Biden, que la opinión pública norteamericana están pensando en la inflación y bien que hacen. Y este problema es nuestra patata caliente que tenemos que enfriar nosotros. De hecho, no sé cuál de los dos lo Pero dijo una antes. patata caliente que ayuda a construir también mucho Washington, cuidado, ¿eh? Que esto no lo hemos construido Bueno, solo nosotros. sí, pero fíjate, Claro. yo esto no te lo, yo esto Por no te lo supuesto, y compro. por supuesto Rusia, o sea, Yo no. no sé si estás aquí en la escuela de Mearsheimer y de Kennan y de que es que a Rusia habría que haberle dado su esfera de influencia, que yo para nada estoy de acuerdo con esto, no sé si vas por ahí. Pero aún así, si fueras por ahí, muy bien, te concedo la mayor. Pero es que para tener voz y voto en ese plano, tienes que poner el dinero donde pones la voz y el voto. Y Europa se ha negado. Con lo cual ahora no podemos protestar porque los norteamericanos siguen su propia política geoestratégica cuando nosotros nos hemos negado en redondo a asumir el coste de tener un independiente. Y no llega ni siquiera al Sí, político, sí, fundamentalmente el económico. estamos de acuerdo en este punto específico. Ruth, ¿Estamos de acuerdo? esto no puede ser, Ruth. En este punto Por seguir avanzando en la conversación, Ruth ha mencionado varias veces a los nacionalpopulistas y además a mí me recordaba cada vez que lo mencionaba ella al discurso este que pronunció Putin en el que él arremetía contra los oligarcas que viven en Europa mentalmente. Y él utilizaba los valores europeos de la Agenda 2030, de los derechos individuales y mencionaba específicamente la cuestión de la libertad de género. A mí me llama mucho la atención ese discurso porque, como comentábamos antes de entrar, él intenta meter una cuña dentro de los debates internos que estamos teniendo en Europa. Y lo que voy a hacer yo es unir esta cuña que intenta meter Putin con una que yo percibo y que tiene relación con la cuestión militar. Evidentemente Europa tiene serios debates, además es normal en una sociedad libre y abierta. Entonces tenemos a la gente de Vox, de Salvini, de Orbán, que tienen una idea de los valores europeos muy determinada y que está generando muchas tensiones internas. A mí me preocupaba más la interferencia del Kremlin antes que ahora, porque ahora se ha destapado. Pero luego en el otro extremo del abanico político tenemos a la extrema izquierda con su propia narrativa de una serie de valores que para nada son valores compartidos por la masa de la Unión Europea. Olvídate de Polonia. Sal de Madrid, sal del centro de Madrid, vete a las zonas periféricas de Madrid y tienes las mismas tensiones. Hay una serie de cambios culturales acelerados que se entienden mal y que además, te parezcan bien o mal, son muy rápidos. ¿A qué te refieres exactamente? Estoy pensando específicamente en el discurso de género, en el debate de la cancelación. Todo esto lleva arrastrado una serie de connotaciones culturales que yo creo que el conflicto ucraniano está exacerbando. Aquí tenemos en un extremo del espectro político a Vox. Es que no lo sé, yo no puedo equipararlos, no son iguales. Han hecho No, o sea, no. Déjame terminar y ahora me das tu versión, que me parece bien. Tenemos a Vox que ha hecho un ridículo espantoso. Con Putin, porque además al principio, además esto lo mencionamos contigo, Ruth, al principio Bushade pide templar gaitas y no, vamos a negociar y a desescalar cuando las bombas ya están cayendo. Pero es que en el otro lado, si lo trasladamos a la esfera militar, tenemos, aparte del gobierno de este país, y ya nos lo traemos a España, que están diciendo, no, es que con Putin yo no sé si hay que mandar una misión que le explique la dimensión de género de la guerra, o cómo va esto, que todavía se está oponiendo al incremento militar. Esto ha sido demagógico. Eso es un poquito hacer la caricatura, ¿no? Pero que no hace falta hacer caricatura porque bastante ridículo han hecho ya.
O sea, que no hace No, falta no, hacer la caricatura. a mí se me ha escapado aquí. Pero sí, pero que hay dos extremos, sí es cierto. Que tenemos a Vox No haciendo un son ridículo espantoso, equidistantes y es ¿verdad? que no puedo compartirlo porque es que no me parece que en un caso que se está abogando porque no se militarice las sociedades, porque no haya crecimiento del presupuesto, y en el otro lo que se está coartando son derechos y libertades de ciudadanos y ciudadanas. Es que no es lo mismo. No tiene nada que ver. No tiene nada Ruth, que ver. cuando tienes un sector, vamos a llevárnoslo, porque además en el plano de Vox estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Me genera la misma repugnancia moral. Y ellos lo que querrían es, ellos querían dialogar con Putin porque se han tragado el anzuelo, no todos, ¿eh? Hermann Tersch, por ejemplo, no. Mira que Hermann Tersch tiene tela, ¿eh? Es un moderado. Pero él ese anzuelo no se lo ha tragado. Es un Y él no, moderado, claro. y él no contempla a Putin como el campeón de la Europa cristiana. Fenomenal. Pero luego tenemos en otro extremo, que no nos hemos tocado todavía, a un partido que forma parte del gobierno de España que se está oponiendo a fecha de hoy a algo que tú, por ejemplo, percibes como necesario, que es incrementar el gasto militar. Y están diciendo que no. Es que estaban con la guerra, no. Oiga, que estaban cayendo los Tiene que ver, misiles en ¿qué tiene Kiev. que ver con los valores y con la democracia? No tiene nada que ver. No, Ruth, tiene todo que ver. Es que los valores de la democracia hay que defenderlos, Ruth. ¿Y hay que defenderlos Claro. cómo? Hay que Pues defenderlos poniendo sanciones a Polonia y a Hungría y no retirándoselas cuando empieza la guerra. y entonces, Claro, entonces tenemos claro. a los pero vamos a ver, no, Ruth, esto me lo tienes que explicar. Porque vamos a ver, tenemos a los polacos acogiendo a los ucranianos. Ya le paso la palabra Y a tenemos a Carlos. un periodista español preso durante 3 semanas en una cárcel polaca, incomunicado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Entonces, los ¿qué polacos? pasa? Que claro, como Polonia está acogiendo a refugiados, no se le exige que cumpla el Estado de Derecho. Solo un comentario y le paso la palabra a Carlos. A esto me refería yo al principio. En el momento que empiezas a meter el dedito, la intervención de Putin es que a mí me genera dudas de si va a fortalecer Europa o la va a resquebrajar más. ¿Te sorprende o resulta sorprendente que ante la agresión de Rusia a Ucrania las posiciones más tibias, no voy a decir de secundarlas, no voy a decir de complicidad, pero las posiciones más tibias las hayamos encontrado en la extrema izquierda y en la extrema derecha? ¿Por qué? Nuevamente, porque hasta ahora la mayor simpatía hacia las políticas de Putin las encontrábamos nuevamente en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Míralo al revés o intenta mirarlo desde la otra perspectiva. Rusia ha tenido todo el interés del mundo en acercarse, en financiar, en dar simpatía y calor a cualesquiera iniciativas políticas que tiendan a debilitar el núcleo duro de la construcción europea. Y esas iniciativas antieuropeístas, manifiestamente o moderadamente, explícitamente o implícitamente antieuropeístas, son las que encontramos en los extremos. El posicionamiento ultranacionalista pues de un Salvini o de una Le Pen que cuestionan la Unión Europea y el pronunciamiento o el postulado ultrarradical de otros grupos de la izquierda que también discuten el proceso de construcción europea. El uno por ser irrespetuoso con las naciones y el otro por ser poco social o por ser Pero con excesivamente una diferencia, que capitalista. unos han cobrado muchos millones y otros no, ¿eh? Bueno, eso no lo sé. Cuidado, Eso no lo cuidado, sé. ¿eh? No Pero lo ¿a sé. qué te Que yo sepa, refieres? sí, los que se No, saben que han cobrado son la extrema derecha. No Eso, sé lo que ha eso cobrado se, se sabe. Ruth, yo aquí sí te puedo corregir porque además yo estaba con ellos, ¿eh? La prueba del 3, por si quieres la prueba del 3 de lo que estoy diciendo, tienes a otro fulano que ni está en la extrema derecha ni está en la extrema izquierda, pero también quiere dinamitar uno de los puntales de la construcción europea, que es la mera idea de los Estados-naciones. Puigdemont y sus enviados a Moscú y su búsqueda de apoyos rusos a la independencia de Cataluña. Es decir, cuando apoyas a la extrema derecha, cuando apoyas a la extrema izquierda y cuando apoyas a un nacionalista como Puigdemont, sin que haya ninguna Que no le coherencia apoya a entre Putin. una cosa u otra, queda bien a las claras que la finalidad última de esa política por parte de Rusia es debilitar a la Unión Europea. Pero es que la extrema izquierda no le ha apoyado a Putin con dinero, ni le ha financiado campañas electorales, que la extrema Bueno, derecha sí. Bueno, la un extrema segundo. izquierda lo hace gratis, eso sí que es verdad. Aquí sí quiero abrir un poco el eje, porque en el fondo esto es un ejemplo extraordinario de cómo Putin ha detectado un punto de fricción que tenemos en las sociedades occidentales. Oye,
que lo tenemos completamente normalizado en España, pero el matrimonio... Es ahí donde quería ir. Es decir, cuando Putin da este discurso, básicamente, con perdón, y perdóname por la simplificación, acusando a los europeos de mariquitas y a los rusos de hombres de verdad, es que es eso, está haciendo dos cosas. Una, efectivamente, consolidar la identidad nacional, es decir, nosotros somos hombres hechos y derechos y estos europeos son unos decadentes, y en segundo lugar, introducir un elemento de fractura o de conflicto interno en Europa. Me da la sensación de que a Putin le traen completamente sin cuidado los derechos de los homosexuales en la Unión Europea. Le importa bastante esa afirmación de que nosotros somos hombres hechos y derechos y aquello es una civilización decadente, caótica y al borde de la crisis, como todas las grandes civilizaciones y los grandes imperios corroídos por la sodomía. Sí, hay una visión por parte desde Moscú desde hace tiempo, y de hecho yo creo que en parte es una de las causas, ¿no?, de ese momento multicausal en el que decide poner en marcha la agresión a Ucrania, en el que percibe que hay una extrema debilidad a la interna de los poderes de los países occidentales, en la que percibe, además, desde hace años que las sociedades occidentales se encuentran en decadencia, y sobre eso articula, digamos, este tipo de cuñas, ¿no?, dentro del discurso. Y eso es un hecho, ¿no? Eso es un hecho claro. Pero claro, desde el momento en que hablamos de algo que se dice que es una ideología de género, cuando lo único que se está pidiendo es que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de estar, por ejemplo, en la esfera pública, pues francamente no lo entiendo. En Estados Unidos, que en mi negociado, digamos, está demostradísimo que los bots rusos que interfieren en el discurso público norteamericano aparecen tanto del lado de Black Lives Matter, por ejemplo, y además en las posiciones más extremas, que en la extrema derecha y en los nacionalistas blancos, y están atizando el discurso y además los extremos más, por lo menos retóricamente violentos, de ese discurso. Entonces, ahora nos venimos a España. Tenemos ahora mismo un gobierno que está reaccionando tarde, va a rebufo del resto de Europa, y además está desorientado, porque volvemos a lo mismo. Como en Europa no hay una política unificada, y aquí cada uno ha ido haciendo lo que le ha parecido. Primero íbamos a entregar cascos, luego ya sí entregamos material militar, pero el material militar tenemos que denominarlo como cosas que hacen boom, para no decir armamento ofensivo. Al mismo tiempo tenemos dentro del gobierno a esta facción, porque mi sensación es que la posición en la que ha quedado la extrema izquierda, en este caso la que representa Podemos, como en su momento la de Corbyn, en el Reino Unido, es un verdadero callejón sin salida. Putin les ha puesto, como también en cierto modo a la extrema derecha, Putin les ha puesto en una situación en la que no podemos permitirnos el no a todas las guerras hipotéticamente y bajo cualquier circunstancia. Yo tengo la sensación de que Putin ha conseguido que en Europa tomemos conciencia de que a veces la violencia no solo está justificada, sino que es moralmente imperativo utilizarla. Sí, pero ¿la vamos a usar? ¿O solo la vamos a usar de retórica? De esa situación embarazosa, la derecha radical española se ha zafado rapidísimamente. Es que se ha salido de rositas, vamos. Se ha salido de rositas. Bueno, la derecha española tiene efectivamente alguna coincidencia ideológica con Putin. Pues faltaría más. Hasta el propio Hitler creía que el sol salía por el este, y en eso estoy de acuerdo con Hitler, ¿no? Se ha zafado rápidamente porque inmediatamente ha puesto el chip patriótico, resistencia nacional, y se ha puesto 100%, 1000%. Incluso a gobernar se ha puesto. Y esa es otra historia, que creo que no tiene relación con Ucrania, pero igual sí. La izquierda lo tiene mucho más difícil porque el pacifismo no es una opción estratégica, ¿no? No es una simpatía temporal, es un elemento sustancial del planteamiento político de la izquierda española, el no a la guerra, el no a cualquier guerra en cualquier circunstancia. Y esta de Ucrania es, pues, en fin, digámoslo con toda claridad, una guerra que despierta muchísimas simpatías. Es el pequeño contra el grande, es el liberal contra el autoritario, es el agredido contra el agresor, es el héroe contra el mercenario, ¿no?
y va a ser muy difícil, aparte a la izquierda, pues explicar que ante este tipo de agresiones, pues lo que tenemos que hacer es utilizar la diplomacia de precisión, que todavía no conozco ningún embajador que haya sabido de qué se trata exactamente. Y nos vamos a encontrar pues en la situación bastante absurda de que en un país en donde llevamos toda la vida intentando que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en la política exterior, nos encontramos con que por primera vez el gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo en la política exterior, lo cual ya es un récord absolutamente abracadabrante. Pero es la consecuencia de cómo venimos funcionando. Siempre se ha dicho, en las coaliciones siempre hay diferencias, en los gobiernos de coalición siempre hay roces entre los socios de coalición. Sí, 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 pero en los países normales, cuando se forma una coalición es porque los dos socios están de acuerdo en lo principal y discrepan en lo accidental. Aquí no, aquí estamos de acuerdo en lo accidental y discrepamos en lo principal. Es decir, estamos de acuerdo, por poner un ejemplo, en subir los impuestos, pero estamos en desacuerdo en la forma de Estado, estamos en desacuerdo en el modelo de Estado, estamos en desacuerdo en la política exterior. Yo soy defensora, efectivamente, del derecho a la legítima defensa frente al invasor. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las posiciones de determinadas señoras y señores que están o no están en el gobierno, ¿vale? Y esto yo lo he dicho en diversos foros. Ahora bien, creo que hay que introducir también muchos matices en esto. Creo que hay que complejizar los discursos, creo que hay que complejizar las posiciones. No se puede hacer trazo grueso en una situación tan comprometida como la que tenemos. Me parece bien armar al ejército ucraniano, lo digo alto y claro. Me parece bien que se apoye a la resistencia ucraniana. También me parecería bien que se armase a la resistencia palestina. O también me parecería bien que se armase, sí, a la resistencia del Sáhara Occidental. Y esto no se hace. Esto no se hace. No se hace por otras razones en las cuales no vamos a entrar hoy porque además tenemos que cortar. Y lo mismo sucede no solo en este ámbito, sucede también en el ámbito del refugio, ¿no? Por salirnos un poco de las cuestiones de seguridad y defensa. Sucede exactamente lo mismo. Yo me congratulo de que se haya activado la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea. Me parece que en las circunstancias actuales es imprescindible que eso se haya activado. Ahora bien, me parece que vamos tarde. Me parece que vamos tarde, que no se activó en crisis anteriores y me parece que vamos tarde cuando tenemos estancada la reforma de la política de asilo común desde hace muchos años, en la cual seguimos teniendo expedientes estancados en las distintas pilas de los distintos ministerios del Interior, entre otros el nuestro, el de este gobierno, por cierto. Por lo tanto, creo que está muy bien plantear determinadas cuestiones, pero que también tenemos que darnos cuenta de que, dependiendo quién sea el adversario, se actúa de una manera o de otra, según nos baile el agua. Y no se están apelando a principios de derecho ni a principios legales de ningún otro tipo, de ninguna otra consideración, sino que se está apelando a principios morales y éticos, en función de quién sea nuestro adversario. Y si tiene o no tiene armas nucleares, porque acaso, y esto es que Carlos lo sabe perfectamente, ¿acaso la OTAN no hubiera intervenido ya en Ucrania, como lo hizo en Yugoslavia, de no tener enfrente a Rusia, que es una potencia nuclear? Porque claro, te preguntan en las charlas, te preguntan en los lugares, ¿pero la OTAN puede intervenir? ¿Tiene autoridad para intervenir? Hombre, es que ya lo ha hecho. Que bueno, ya lo ha hecho además sin la luz verde del Consejo de Seguridad. Es que ya lo ha hecho. Entonces, se interviene allí donde se sabe que no le van a atacar con armas nucleares. Y entonces, esto es parte también de este marco también tan hipócrita en el que nos desenvolvemos, ¿no? Y yo creo que hay que destapar y hay que decirle al emperador que está muy desnudo, que se tiene que replantear determinadas posiciones también. Ruth, yo creo que has puesto la clave y no sé si has dado una solución. Y además yo me voy a venir más cerca. Que haya dado una solución. Me voy a venir más... No, es que yo me voy a venir más cerca. Cuando Marruecos nos agrede, a ver, que era un campo de fútbol, ¿vale? Pero nos agrede, territorio soberano español. Francia se pone de perfil. Y la Unión Europea se acaba poniendo de perfil arrastrada por Francia. En un incidente en el que la legalidad es... Perejil. Sí, perejil. Sí que nos reímos, pero oye, hay un país europeo que es agredido por un país no europeo y nuestro vecino de al lado, como son amiguitos de Marruecos y se lleva muy mal con Argelia, su interés geoestratégico es ponerse de perfil. Y toda Europa en bloque detrás. Porque claro, en el momento que no hay unanimidad, ya nos paralizamos. Tú has señalado que es lo que yo digo que es la posible solución. Normas. ¿Qué marca la ley? Pero si están las normas ya.
Ya, pero ahora hay que creérselas. Mientras en Naciones Unidas haya un Consejo de Seguridad y en ese Consejo de Seguridad se reproduzcan los patrones de poder salidos de la Segunda Guerra Mundial y básicamente China y Rusia tengan derecho de veto, con perdón, pero yo no compro la ecuación esta de con permiso del Consejo de Seguridad bueno, No. permiso del Consejo de Seguridad malo. Yo esa ecuación no la compro. Carlos, es que tú has pegado... Bombardeamos Belgrado sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. Pues mire usted, apéleme a otro argumento para que me forme una opinión al respecto, porque ese no es un argumento que Carlos, me resulte persuasivo. Es que pero en lo del Sáhara sí que estoy de acuerdo con Ruth, de que la posición española es vergonzante en ese conflicto. Carlos, es que has pegado un salto a Naciones Unidas que yo no he mencionado porque todos sabemos que es Naciones Unidas. Bueno, está Rusia. No, lo sabemos. Es decir, perdón, pero en el común de la opinión pública rige esa presunción. Oiga, esto tiene el visto bueno de Naciones Unidas. Oiga, mire usted, Naciones Unidas es hija de la guerra. Es hija de la Guerra Fría. En Naciones Unidas, Rusia y China, dos potencias imperialistas y no democráticas, tienen... Estados Unidos no es imperialista, Carlos. ¿Perdón? Claro. Estados Unidos no es imperialista. Me ha interrumpido cuando iba imperialista y antidemocrática y no democrática. De esas dos características, Estados Unidos tiene solamente una. Las dos, una me parece difícilmente soportable y las dos ya me parecen insoportables. A lo que yo voy es que esas normas, que es lo que he entendido yo que iba Ruth, los que nos tenemos que dotar de estas normas somos nosotros, somos los europeos. Los que nos tenemos que dar una brújula moral, además de geoestratégica, somos nosotros. Oye, un argumento de la extrema derecha al que el Reino de Marruecos, vamos, parece que estén cochabaos. Cuando estaba explotando la situación en Ucrania, había una serie de bípedos de Vox señalando la frontera de Marruecos. Y a las 48 horas tenemos un salto a la valla. Es que, oye, nosotros de verdad estamos acostumbrados a que llegue el ministro de Asuntos Exteriores, creo que fue sueco, a darnos lecciones de cómo bregar con nuestra frontera con Marruecos, cuando lo que estamos intentando hacer es proteger justamente a los suecos. Que el inmigrante marroquí se queda en España, que va para arriba. Es nuestro problema en la medida en que somos responsables de la protección de esa frontera. Pero bueno, si yo no voy a eso, no quiero entrar en otro debate. Os tengo que dejar, de verdad. Es que... Dos preguntas rápidas, Ruth, que me contestáis en dos frases, si podéis, que luego os enrolláis. Y os dejo que os vayáis. A consecuencia de la crisis de Ucrania, primero, ¿percibís que puede haber de verdad un proceso de ir a solucionar estos problemas que estamos mencionando? Y pregunta dos, la opinión pública europea y española, ¿prevéis una toma de conciencia, un baño de realidad en la que se empiece a asumir con más naturalidad la necesidad de un gasto militar y de una política exterior común militar y de defensa? Porque os recuerdo que los gobiernos españoles se dedicaban a enmascarar el gasto de defensa, y para hacerlo pasar por el Ministerio de Industria, por ejemplo, para construir fragatas. Esto se hace por un motivo, por la resistencia de la opinión pública a este tipo de gasto. La segunda pregunta, claramente sí. Claramente sí, los estamos viendo en todas las encuestas de opinión a lo largo y ancho de Europa, ¿no? Y aquí España no va a ser diferente. No he visto, no sé si ha salido algo hasta ahora, pero lo que ha ido saliendo en otros países, concretamente en el caso finlandés, en el sueco, que son como los más punta de lanza, ¿no? En el tema relacionado con la OTAN, pues ha habido un vuelco muy brusco en cuestión de días en la opinión pública de sus respectivos países, y también se está observando en otros países europeos. Ya digo que en España no he visto si ha salido alguna encuesta de opinión al respecto, pero entiendo que irá por la misma línea, ¿no? De incrementar el apoyo, digamos, al gasto en defensa. Y en cuanto a la primera, yo creo que no va a haber una mayor implicación por parte de los estados europeos en el conflicto, más allá de seguir enviando misiles antiaéreos, de estos de manguito, ¿no? Individuales, que son para que los use cualquiera, ¿no? Y que eso es parte también, ¿no?, de lo que está provocando pues que estén cayendo tantos helicópteros, por cierto, rusos, y que no puedan los aviones disparar las bombas más abajo porque tienen riesgo de que les den con uno de esos. Y por tanto sean más imprecisas. Que es que esto está todo vinculado. Pero no creo que vaya a ir mucho más allá
de ese apoyo, digamos, logístico en materia de material ofensivo a Ucrania y si me apuráis un poco de apoyo moral, ¿no? Que es precisamente lo que Zelensky no quiere más, no quiere ya más apoyo moral. Lo que Zelensky quiere y todos los líderes ucranianos después del Maidán también han pedido de manera continua desde el año 14, desde el año 15 fundamentalmente, es la internacionalización del conflicto y es lo que sigue haciendo Zelensky en todo el ámbito en el que le permiten expresarse, ¿no? Que es cierren ustedes, hagan una zona de exclusión aérea a sabiendas de que eso va a internacionalizar el conflicto y que nos aboca a una tercera guerra mundial. Y ni Estados Unidos ni los estados de la Unión Europea están dispuestos a eso. Y ahí es donde vamos a ver un poco el juego. Y la guerra va a terminar, solo por cerrar ya mi intervención, va a terminar cuando Putin haya conseguido controlar sus objetivos estratégicos. Hasta que eso no esté controlado, yo no creo que el objetivo final de Putin sea el control territorial de todo el país, sino son algunas partes. Creo que nos hemos adelantado diciendo que había perdido la guerra. Probablemente a largo plazo la haya perdido, pero desde luego en el corto no. Está consiguiendo aquellas plazas claves que era lo que él pretendía y en el momento que las tenga controladas se sentará realmente a negociar un acuerdo. ¿Y en el largo plazo lo ves, Ruth? ¿Una mayor integración y coordinación en política de defensa y...? Tendremos que ver cómo es el efecto boomerang de las sanciones en las distintas economías. Porque yo creo que es ahí donde vamos a empezar a notar en ese medio plazo cómo va reaccionando la opinión pública ante la imposición de esas sanciones tan sumamente duras que pretenden ahogar económicamente a Moscú y que eventualmente, y que ya lo estamos viendo, que van a impactar en nuestras sociedades. Y a mí me preocupa fundamentalmente porque creo que eso va a beneficiar a los nacionalpopulistas de la derecha radical, que van a aprovechar todo lo que esté en sus manos para ganar apoyo electoral y ya lo estamos viendo. De hecho, en el caso español se está viendo ya en las primeras preguntas al gobierno de esta misma semana, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí eso me preocupa sobremanera, ¿no? Que lejos, además de desunir a las derechas radicales, la situación en Moscú las va a unir más, precisamente porque ya no está el eje de división que era la política exterior hacia Rusia, de esos partidos y van a tener más fuerza. Veremos a ver si desde los partidos centrales de los sistemas políticos son capaces de ponerse de acuerdo para intentar paliar los efectos de esas sanciones, sobre todo en los colectivos que son más vulnerables y las clases medias, ¿no? Vamos a ver, respecto de la implicación europea, yo creo que es completamente imprevisible. Todo lo que está pasando en Ucrania está siendo imprevisible. Era imprevisible que Rusia se decidiese a dar el paso, era imprevisible que Ucrania resistiese tanto, era imprevisible que se generase el clima o el flujo de solidaridad que se ha generado. Así que yo en estos momentos no me atrevería a decir implicación europea no va a haber. Sí que me atrevería a decir, se está repitiendo hasta la saciedad. Eso significaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Yo no veo que en el eventual supuesto de que hubiese una zona de exclusión aérea y en el eventual supuesto de que eso se tradujese en un par de cazas rusos que aterrizasen más abruptamente de lo que habrían deseado, yo no veo que en esas circunstancias al día siguiente Rusia estuviese bombardeando París. Si ya tiene problemas en tomar Mariupol, Kharkiv u Odessa, si no ha tomado Odessa ni ha tomado Kiev, no veo a Rusia desencadenando una tercera guerra mundial y bombardeando al mismo tiempo, en la misma jornada, París, Madrid, Londres y Roma. No lo veo, ¿no? Supondría una escalada, pero de ahí a estos escenarios apocalípticos que se nos describen hay mucho, pero que mucho trecho. Respecto de la otra cuestión, los españoles somos cortos de memoria y somos bastante dados al sentimentalismo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que sí, que solidaridad con Ucrania, pues muchísima. Y han habido casos, el otro día lo leía, de gente que se ha ido con su coche así por las buenas, sujétame el cubata, que me voy a la frontera ucraniana a traerme a un paro 3 de refugiados. Solidaridad muchísima.
yo veo banderas ucranianas por ahí, conozco gente que ha ido y ha vuelto y ha traído, gente que está recogiendo dinero, gente que tal, gente que cual, pero esa parte amable, por así decirlo, esa parte bondadosa de la solidaridad que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, lo cual está fantástico, me parece estupendo, es muy probable que se mantenga, pero la otra parte, la parte más dura de la solidaridad, la de aceptar un incremento del gasto defensivo, la de aceptar pues restricciones en nuestra libertad de movimientos, etcétera, etcétera, la de aceptar que nos suba el precio del gas porque no lo vamos a comprar en Rusia, lo vamos a comprar en otro sitio, la de aceptar que no podamos disponer de determinadas materias primas porque el mercado ruso lo hemos cerrado y otros mercados no nos proporcionan suficientes materias primas. Eso, repito, más duro y más agrio, creo que nos va a costar aceptar. Por lo tanto, ahí yo soy pesimista. Yo preveo, pues eso, una oleada de solidaridad, pues que tan rápida como sube, pues quizás vaya a descender. Y no sé si nuestros estadistas estarán por la labor de mantener lo que toca hacer durante mucho tiempo. Aquí terminamos por hoy, os agradecemos la gran acogida que está teniendo toda esta serie sobre la invasión de Ucrania y os recordemos que os podéis suscribir a las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify para no perderos ningún programa. También podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com o en el Twitter @culturpol. Gracias por estar ahí y os esperamos en el próximo programa de Culturas Políticas.